La parábola del trigo y la cizaña. Mateo capítulo 13, versos 24 al 30. Les refirió otra parábola diciendo: El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: Un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿Quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: No sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atarla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. Ahora, amados hermanos, les invito a que busquen en Mateo capítulo 13, versos 36 al 43, la interpretación de esta parábola de la cizaña. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron: Explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él, les dijo: El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo, y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. La paz de Dios, amados hermanos, Dios les bendiga en este día. Vamos a meditar unos momentos en esta parábola. Vemos, amados hermanos, que las personas a las que Jesús declaró esta parábola tenían en su mayoría una gran familiaridad con la agricultura, a diferencia de la mayoría de nosotros, que nuestra mayor cercanía con el trigo suele ser a través de un sándwich o una pizza. El trigo es parte de nuestra alimentación más de lo que notamos, y ha sido desde tiempos antiguos este hermoso alimento para cada una de esas personas. El trigo es considerado una de las primeras plantas domésticas. Actualmente es uno de los 10 alimentos de mayor consumo en el mundo. En la época de nuestro Señor Jesucristo ya era un cultivo importante y familiar para los oyentes. El trigo era incluso uno de los cereales permitidos para hacer los panes sin levadura, utilizados en la celebración de la Pascua. ¿Qué es la cizaña? Es un tipo de mala hierba que puede ser apenas distinguida del trigo hasta que está madura por completo. Se diferencia por el fruto. En un medio agrícola, sembrar cizaña en el campo de trigo de alguien más era una forma utilizada por los enemigos para destruir el sustento de esa persona de una manera catastrófica. La Biblia nos habla del reino de Dios en este evangelio. Esta expresión es única en el evangelio de Mateo. Mateo usa la palabra cielos como un eufemismo para el nombre de Dios, para no herir la sensibilidad de sus lectores judíos. Así lo dice en Mateo 23:22. En el resto de las escrituras, el reino es llamado el reino de Dios. Ambas expresiones se refieren a la esfera del dominio de Dios sobre todos aquellos que pertenecen a Él. El reino es ahora manifiesto en el reinado espiritual del cielo sobre el corazón de los creyentes. Así lo dice Lucas capítulo 17, verso 21. Y un día será establecido literalmente en un reino terrenal, conforme a lo que dice Apocalipsis capítulo 20,
versos 4 al 6. Dice así la Escritura: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Vemos, hermanos, que la Biblia nos menciona que el reino de Dios se ha acercado. Y en un sentido, el reino de los cielos es una realidad presente, pero en su sentido completo es siempre un hecho de cumplimiento futuro. La Biblia menciona, y el Señor Jesucristo empezó a narrar esta parábola, pero también Él la explicó. Él dice que la siembra, ¿quién es el que siembra esta hermosa semilla? El verdadero sembrador de la semilla de la salvación es el Señor Jesucristo. Él sin ayuda alguna puede transformar el corazón. Jesús es el único que salva a los pecadores, no hay nadie más. Por eso nos dice en el libro de Hechos capítulo 4 verso 12 que no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, sino solamente por medio de Jesucristo. Incluso a través de la predicación y el testimonio de los creyentes. El campo en esta parábola no es la iglesia, sino el mundo en el cual nosotros vivimos y habitamos. En este mundo hay mucha gente que la Biblia menciona justos e impíos. En este mundo hay buenos y malos. En este mundo hay hijos de Dios e hijos del diablo. La buena semilla son los hijos de Dios. Así también la Biblia lo menciona en diferentes pasajes. Uno de ellos es el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versos 11 al 13. Dice así la Escritura: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, amados hermanos, vemos que la buena semilla son los hijos de Dios. Los hijos de Dios son los que han recibido al Señor Jesucristo en su corazón y creen en Él, y entonces reciben el derecho de ser llamados hijos de Dios. Estos hijos de Dios no son engendrados de forma física o por la voluntad de un hombre, sino por la voluntad de Dios. Cuando ellos aceptan a Cristo en su corazón y se arrepienten de sus pecados, el Espíritu Santo viene a vivir en sus corazones y cambia su forma de ser interna. Ellos vuelven pero a nacer espiritualmente. En Romanos 8:16 dice: el Espíritu mismo, el Espíritu Santo, que es el que lleva a cabo la regeneración, el nuevo nacimiento espiritual, dice la Escritura que el Espíritu Santo mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y en el Evangelio de Primera de Juan, capítulo 3, verso 10, nos dice de la siguiente manera: y en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Entonces claramente nos está mencionando el evangelista que los hijos de Dios aman y hacen justicia, y los hijos del diablo no aman a sus hermanos, a sus prójimos, a sus vecinos, los odian y no hacen justicia. Pero también nos habla en esta parábola de la cizaña. Nos dice que la cizaña son los hijos del malo, los hijos del diablo. Dice en San Juan capítulo 8, verso 41 al 44 de la siguiente manera:
vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido, y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que el que me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Gloria al Señor, aleluya. Y en Primera de Juan, capítulo 3, verso 12 nos dice, no como Caín, que era del maligno, y mató a su hermano. ¿Por qué causa mató Caín a su hermano? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. Ahora, leamos también Primera de Corintios, capítulo 6, verso 9. Dice así la palabra de Dios, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Entonces vemos que la palabra de Dios nos da una lista en general de aquellos que no heredarán el reino de Dios. Nos habla de personas que viven fornicando, que tienen relaciones sexuales antes del matrimonio. Nos habla de la idolatría, de dar culto y adoración a imágenes o a esculturas. Nos habla también de los adúlteros, de aquellos que tienen relaciones sexuales no con su esposa, sino con otra persona fuera de su matrimonio, con los afeminados, es decir, con los homosexuales, ni los que se echan con varones. Entonces vemos que la palabra de Dios nos dice que todas este tipo de personas no entrarán en el reino de los cielos, pero nos sigue diciendo en el verso 11, y esto erais algunos, tiempo pasado, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu Santo de nuestro Dios. Entonces, en algún momento nosotros tal vez fuimos de esta manera, pero cuando nosotros nos arrepentimos y aceptamos a Cristo, el Señor nos limpió de todo ese pecado, de toda esa maldad, y ahora somos hijos de Dios por medio del Espíritu Santo. Entonces, para poder entrar a ese reino, necesitamos dejar ese pecado, dejar esa maldad, y Dios nos perdona al arrepentirnos y aceptarle como el único Salvador que nos puede rescatar de la condenación eterna. También vemos que en esta parábola el enemigo que sembró esa mala hierba es el diablo. El diablo que ha engañado a la humanidad desde Adán y Eva, que ha engañado en este caso a los hombres haciendo cosas que él mismo los ha incitado. Él es nuestro enemigo y la Biblia dice que el enemigo, el diablo, que es un ladrón en San Juan capítulo 10, verso 10, ese ladrón que es el diablo vino para matar, vino para hurtar y vino para destruir, pero el Señor Jesús vino para darnos vida y vida en abundancia. La cosecha en esta parábola es el fin del siglo. En Apocalipsis capítulo 14, verso 14 al 20, nos dice de la siguiente manera: miré y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre. Nos está hablando del Señor Jesucristo, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega,
porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. El que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda, y salió del altar otro ángel, que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: Mete tu hoz aguda, y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra, y vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos, por 1700 estadios. También en 2 de Pedro, capítulo 3, verso 7, nos dice así: Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día de juicio y de la perdición de los hombres impíos. Entonces vemos, amados hermanos, que habrá un día en que todos los hombres daremos cuentas de nuestros actos. El Señor Jesús, que es el Hijo del Hombre, enviará sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo, es decir, a todas las personas que hacen caer a otras personas con sus actos, con vivir una vida alejada de Dios, en pecado, en maldad, a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Mateo usa con frecuencia estos términos para referirse al juicio venidero. Los impíos irán a la condenación eterna, a un lugar de tormento. El lloro que indica es una tristeza o remordimiento, y el crujir de dientes es una ansiedad y dolor extremos. Los que dicen que no les importa lo que suceda después de la muerte, no tienen idea de lo que ha de suceder. En la Biblia menciona que serán castigados por vivir en forma egoísta e indiferentes a Dios. Aquellos que se rebelan contra la ley de Dios, aquellos a quienes no les importa lo que Jesús quiere que hagan. En el Evangelio de San Juan, capítulo 5, verso 24 al 29, dice así: De cierto os digo, que el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz de Dios, y los que oyeron vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Ahora, amado hermano, que tú comprendes y que conocemos esta parábola del trigo y de la cizaña, tenemos que ver que en este mundo hay hijos de Dios y también hay hijos del diablo. ¿Cómo podemos identificar si nosotros somos hijos de Dios o del maligno? Por los frutos. La palabra de Dios nos dice que por los frutos los conoceréis. No, porque como humanos pues no podemos conocer quién sí tiene a Cristo en su corazón. En el mundo hay personas que son cristianos, hay personas que han aceptado a Cristo en su corazón, hay personas que no han aceptado a Cristo en su corazón, pero como humanos nosotros no lo podemos saber, solo Dios lo conoce los corazones, pero por los frutos que cada una de estas personas puede dar en este mundo, su forma de ser, su forma de hablar, su forma de andar, su forma de vivir, todas estas cosas nos pueden decir si realmente Dios vive en sus corazones o no. Pero quiero decirte la buena noticia que la Escritura nos dice en el Evangelio de San Juan, que el Señor Jesucristo
En San Juan 3:16, que dice la palabra de Dios que de tal manera amó Dios a la humanidad que envió a su único Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El creer es creer en la palabra de Dios. Creer que después de morir en esta tierra hay dos lugares. Uno es el cielo y otro es el infierno. El lugar a donde nosotros vayamos no depende de Dios, sino de nosotros. Porque para poder ir al cielo, la condición es recibir a Cristo y creer en Él. Recibirle en el corazón y creer en su palabra. Reconocer que todos somos pecadores conforme a lo que dice Romanos 3:10 y que estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero por medio del Señor Jesucristo nosotros podemos tener vida eterna. Él es el que nos da esa vida cuando nosotros le aceptamos, y si nosotros morimos aceptando a Cristo en el corazón, entonces despertaremos en un lugar de reposo en el cielo. Pero si no aceptamos a Cristo y no dejamos de hacer lo malo, de pecar, entonces despertaremos en un lugar de tormento. Así lo dice en la narración de Lucas capítulo 16, verso 19 en adelante, donde nos habla de un rico que vivió desenfrenadamente, vivió en placeres de la carne, en placeres del mundo, y murió, porque en esta tierra todos vamos a morir, pero lo importante no es que moramos, sino dónde despertaremos. Eso depende de ti, de mí. Y si tú no has aceptado a Cristo en el corazón, yo te invito a que en este día tú ores a Dios y le pidas perdón por todos los pecados, por todo lo malo que hemos hecho, y le aceptes en tu corazón y empieces a buscarle. Búscale por medio de la palabra de Dios, búscale congregándote. Oremos a Dios en esta preciosa mañana. Gracias te damos, Dios de los cielos, por este hermoso día que tú nos has concedido la vida. Gracias por esta palabra que tú nos has dado. Agradecemos, Dios, las abundantes bendiciones que tú has derramado sobre cada uno de nosotros. Gracias por la vida de cada una de las personas que escucha este mensaje, esperando, Dios, que sea de bendición para sus vidas y que esta semilla quede sembrada en su corazón, que es tu palabra, Padre. Permítenos, Señor, acercarnos a ti, Padre. Si en algo te hemos fallado, tal vez en algo te hemos ofendido, viviendo una vida, Señor, injusta, una vida impía, una vida alejada de ti, te pedimos que nos perdones, Padre. Ya no queremos vivir así. Queremos, Señor Jesucristo, ahora vivir conforme a tu palabra. Aquí está nuestro corazón, te entregamos nuestra vida, te pedimos que vengas a entrar en él y que vivas en él, Padre, porque deseamos un día, después de que partamos de esta tierra, estar en el reino de los cielos, ahí donde tú moras, Señor Jesucristo. Salva a toda la gente, Señor, que muere sin ti, que muere sin conocer tu palabra, que muere sin aceptarte, Señor. Te pedimos que tú la salves en esta vida, porque después de esta vida ya no hay otra oportunidad. Conforme a lo que dice Hebreos 9:27, que está establecido que el hombre muera una sola vez y después de eso sea juzgado. Padre, salva a la humanidad, salva a la gente que todavía no conoce tu palabra, para que no muera sin Cristo. Por favor, te lo pedimos, Padre, y visita a cada uno de los hermanos, Señor, que tú sigas obrando en cada corazón y en cada vida. En el nombre de tu amado Hijo Jesús te damos gracias. Amén. La paz de Dios, hermanos, Dios les bendiga en este día, y el Señor sea con cada uno de ustedes y de sus familias.